Bueno, bienvenidos a todos y todas, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dar inicio justamente a lo que son denominadas las charlas magistrales, ¿sí? Dentro del ciclo de formación inicial tenemos 5 temáticas diferentes sobre las cuales vamos a llamar a distintos expertos que van a venir a darnos justamente distintos conocimientos, brindarnos distintos conocimientos sobre distintas temáticas que ustedes con las cuales ustedes van a trabajar a lo largo de cada una de las semanas, ¿sí? Bueno, un poco el objetivo también, ¿no?, de que ustedes estén acá es que conozcan el complejo universitario, ¿sí? No sé si todos lo conocían, para nosotros es muy importante que ustedes puedan conocer justamente todo lo que es el complejo, ¿sí? Las distintas aulas, los distintos espacios que tiene. Esta es el aula magna Maggi, ¿sí? Capaz que algunos de los que han venido a las charlas que nosotros dimos informativas el año pasado pueden llegar a conocerlo. Aquellos que no hayan venido quizá no conocen este espacio. Así que es muy importante también que ustedes estén acá porque van a tener distintas actividades, como por ejemplo sacar el carnet deportivo, ¿sí? A la que van a tener que venir al complejo concretamente para poder hacer ese trámite. Bien, y también un punto importante para nosotros es esto de las charlas magistrales, ¿sí? Ustedes van a tener distintas charlas magistrales a lo largo de la cursada, ¿sí?, en la carrera de medicina, ¿sí? Distintos escenarios, distintas unidades de aprendizaje van a justamente llevar adelante este dispositivo con el objetivo de infundir algún conocimiento específico sobre el cual quieran profundizar un poquito más. Para nosotros es muy importante también que ustedes ya, a partir de la primera materia que tienen dentro de la carrera de medicina, conozcan este dispositivo y tengan un poquito más de información en cuanto a la modalidad y el formato que tiene este tipo de dispositivos y que es muy importante para ustedes también para complementar un poco lo que ven en cada uno de los encuentros que tienen con los docentes a lo largo de su cursada, ¿sí? En este caso, ¿sí?, en esta primer charla, nosotros vamos a trabajar concretamente con historia, ¿sí?, y con una parte de historia y caja de herramientas, ¿sí? Nosotros lo denominamos un poquito así, con el objetivo de conocer un poquito más sobre distintas cuestiones vinculadas con la universidad, ¿sí?, algo que ustedes también lo tienen que abordar dentro del módulo del ciclo de formación inicial, y caja de herramientas vinculada un poco con aquellas cositas que son importantes para que ustedes puedan estar un poco más tranquilos y se empapen un poquito más de cada una de las herramientas y plataformas que hay para trabajar todos los contenidos que tienen en el ciclo de formación inicial, ¿sí? En este primer caso vamos a dar justamente la palabra, le vamos a dar a Carlos Hudson, ¿sí?, doctor en historia, quien va a venir a dar la charla específicamente de la unidad 1. Bien, bueno. Bienvenido, Carlos, adelante. Bueno, ya nos conocemos mayormente porque estuvimos en las charlas del año pasado y además estamos ahí en la, ¿cómo se dice?, en la sede de Ayacucho, colaborando con los problemas que tenemos en el uso del campus y demás detalles y la organización de la asignatura ciclo inicial. Bueno, nosotros hacemos esta modalidad, lo hacemos con el equipo nuestro, la gente que está en la escuela de medicina. En este caso me ocupo yo, que además soy profesional del área, y cuando vienen las materias y traen algún invitado, lo traen a veces del exterior, a veces de otras universidades, y desarrollan un tema específico. Ahora, ¿qué tema específico desarrollamos? La primera parte del módulo, la que tiene que ver con historia de la universidad. ¿Por qué nos importa desarrollar esto? Bueno, en general es nuestro objetivo que ustedes conozcan la universidad en un sentido bien complejo, bien completo, ¿sí? Eso nos resulta muy importante a nosotros. ¿Por qué? Porque la universidad, además de generar los mecanismos para que ustedes accedan a un título y demás, además de ser una cuestión práctica, es un significante, ¿sí? Es un significante que hoy está en discusión y que es importante conocerlo, por lo menos para dar la discusión desde un punto de partida más sofisticado, ¿sí? Nosotros vemos que hay gente que dice, no, la universidad esto, la universidad lo otro, y bueno, cuanto más la conocemos, mejor preparados estamos para
entender las dinámicas y entender el por qué. Este año, por ejemplo, hay más de 1.200 personas nuevas en nuestra carrera de medicina, ¿sí? ¿Para qué vienen? ¿Qué es lo que buscan? ¿Y qué es lo que se van a encontrar? ¿Sí? Y este significante, está bueno pensarlo, ustedes tienen ahí en el módulo ese apartado de historia. Ese apartado de historia empieza pensando en la fundación de las universidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo leyó? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno. No. Hay caras que no saben de qué estoy hablando. Bueno. Ustedes tienen ese apartado de historia que empieza hablando de las universidades como una creación de la cultura europea del año 1100. ¿Sí? ¿Qué son las universidades? Ahí está expresado, universitas eran los gremios. ¿Qué son los gremios? Nosotros ahora tenemos para la palabra gremio, tenemos un significado medio ambiguo. ¿Quién me dice cómo usamos el término gremio? Sindicato, claro. ¿Qué significa un sindicato? Bien, un sindicato es una asociación que defiende a los trabajadores de cada oficio. Bien, un gremio es casi lo mismo, lo único que no tiene como objetivo defender a los trabajadores en una relación de clase social. ¿Sí? Un gremio agrupa a las personas que están en el marco de un mismo oficio. Perfecta, esa es la definición. ¿Sí? Entonces, en la Europa medieval se agrupaban los gremios según oficios. ¿Alguien tiene, en general las abuelas saben mucho de esto, cosas, yo qué sé, cristalería de Murano? ¿Alguien sabe lo que son los cristales de Murano? ¿Quién dijo que sí? ¿Vos? ¿Qué son? Es un cristal proveniente de Italia, que están hechos, que tienen cierto valor, eran bastante caros de conseguir. Bien, son unos cristales, unos muñequitos de cristales, botellitas, adornos. A ver, ¿alguien sabe algún lugar de donde venga una porcelana así importante? China, bueno, China, claro. No es Europa, China. ¿Alguien conoce el champán? ¿Sí? Ah, son todos abstemios nuestros. Nadie toma nada acá. Bien. ¿Ustedes vieron publicidades de champán argentino? ¿Cómo se llama el champán argentino? Bien, el champán tiene denominación de origen. Bien, ¿cómo le decís a una cosa que no se produce en la región de Champaña? Vino espumante. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Bueno, porque en cada región, las personas que se dedican a un oficio que funciona bien en esa región, por ejemplo en la región de Champaña la producción de vinos espumantes, por ejemplo en la isla de Murano la producción de vidrios decorativos, etcétera, etcétera, esas personas se perfeccionan para ser los mejores en hacer ese producto. ¿Sí? Supuestamente, cuando vos pagás una obra de cristal de Murano, no solo pagás la calidad de la obra, sino pagás la proveniencia. De la misma manera que en las marcas de origen, cuando vos pagás un vino espumante, no solo pagás el vino espumante, sino que pagás la marca de origen. ¿Sí? El champán, ¿qué dice? No, solo nosotros podemos llamar champán a champán. ¿Por qué? Porque lo producimos nosotros con las uvas de nuestra región y con las técnicas hiperespecíficas de nuestra región. ¿Sí? Entonces, cada ciudad medieval tenía un gremio, el gremio de los carpinteros, el gremio de los ebanistas, el gremio de los, me sale en italiano, de los albañiles. Entonces, ¿en qué consiste el gremio? Que los profesionales del oficio le enseñan a los aprendices de ese oficio a hacer ese oficio con la mayor calidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el producto? Bueno, el producto es que el oficio se desarrolla en la máxima calidad. Y el gremio, es decir, todos los
profesionales de un área son los que legitiman la obra del nuevo profesional de esa región. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Con las artesanías es muy claro. ¿Por qué? Porque estaban los maestros y después los aprendices. Y los aprendices estaban en distintas categorías. Aprendiz, oficial y así sucesivamente hasta llegar a maestros. ¿Sí? Entonces el maestro era el que decía, bueno, este producto sí podemos decir que está bien hecho según las pautas profesionales de nuestro conocimiento artesano de una tradición ancestral. ¿Sí? Bueno, en ese mismo concepto, es decir, que los profesionales de áreas específicas puedan compartir con aprendices hasta convertirlos en iguales, en ese mismo concepto se fundó la universidad. ¿Sí? La universidad se funda como un espacio de profesores y estudiantes para que solo los profesores y los estudiantes legitimen el título de un profesional. ¿Sí? Y ahí en el texto está claro por qué. Porque antes venía cualquier poderoso, tenía un amigo y decía, a este lo voy a nombrar gran maestro de sentarse en el escenario. Y tenía un título de maestro y no había estudiado nada. ¿Sí? O a fulano lo voy a nombrar doctor en las ciencias del espacio. Y no había estudiado nada, sino que era un charlatán que hablaba muy bien, que explicaba muy bien las cosas, pero en realidad tenía un conocimiento muy endeble. Entonces, ¿qué hicieron? Sobre todo los letrados, los abogados, ¿cómo sería? Los juristas, esa es la expresión. Los juristas y los teólogos y los médicos, que son las tres primeras profesiones de salidos de universidad. Se reunieron y dijeron, a ser abogado, a ser teólogo o a ser médico solo enseñamos nosotros. Nadie puede asesorar a un monarca en leyes si no legitimamos nosotros el conocimiento que tiene en esas leyes. Nadie puede curar a un enfermo si no somos nosotros los que legitimamos la formación de ese curador. Nadie puede hablar en ese momento de los debates teológicos y el conocimiento sobre la trascendencia humana y Dios si no discutió antes con nosotros. ¿Sí? Si nosotros no legitimamos ese saber. ¿Se entiende ese concepto? Porque ese concepto es el punto de partida y es la base de la idea de universidad. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de universidad, y lo hablamos también cuando tuvimos la charla acá en diciembre, hablamos del concepto autonomía. La autonomía es el objetivo fundacional de la universidad. Los profesores y los estudiantes quieren tener autonomía respecto de los monarcas y de los papas en ese momento, en el año 1100. Dicen, los poderosos, que en ese momento eran los monarcas y los papas, no pueden decir quién sabe. Lo podemos decir nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que sabemos. Si nosotros trasladamos este concepto a la actualidad, básicamente es como funciona la universidad. ¿Sí? Nosotros tenemos un cuerpo de profesores, un cuerpo de graduados, un cuerpo de estudiantes, que discutimos la forma de funcionamiento, ¿para qué? Para que cada uno de los que ingresa a la universidad, en este caso uno de ustedes, incorpore conceptos, incorpore técnicas, incorpore conocimientos, sea evaluado ¿por quién? Por el cuerpo de profesores, por el cuerpo de estudiantes, por el cuerpo de graduados, y le demuestre a ese cuerpo de estudiantes, profesores y graduados que está en condiciones de ser considerado un profesional como ellos. ¿Sí? ¿De qué manera los estudiantes participan de la evaluación? A través del cogobierno, ¿sí? Que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero se entiende este concepto, ¿no? Digamos, nosotros tenemos una institución que es creada para decir, solo los que saben de un tema
pueden decir, este otro también sabe del tema. Y solo a través de mecanismos regulados podemos hacer eso. ¿Sí? Ese es el objetivo fundacional de la universidad. Para eso fue creada la universidad. En edificios no, eran itinerantes. En el París del 1100, en Bolonia en el 1100, estaban en las plazas, en los puentes, en los lugares donde podían reunirse y desarrollaban las temáticas. Eso se fue transformando en instituciones con edificios, con normativas. Después, cuando empezó a existir el Estado-Nación, con normativas vinculadas con los Estados nacionales. Pero toda esa trayectoria que nosotros podemos ubicar desde el año 1100 hasta hoy, hasta 2023, tiene esa misma dinámica. Una institución que legitima el saber de sus miembros a través de mecanismos normados y contiene la vocación de establecer prebendas y honores que tienen los poderosos de turno. ¿Sí? En el 1100 los papas y los reyes, en el año 2000 los estados-nación. O el mercado, podemos decir, que ahora hay nuevas formas de legitimar el saber que no están del lado del Estado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Punto de partida. Entonces, claro, en el año 1100 nosotros no tenemos formas estatales parecidas a las que tenemos ahora. ¿Sí? De hecho, nosotros somos parte, mira, esta se está durmiendo, pobrecita. Nosotros somos parte de un Estado conocido como Estado-Nación que tiene 150 años de existencia. Antes del siglo XIX no existían los Estados-Nación, existían otras formas de estatalidad. Una era la monarquía, pero antes todavía de la monarquía había monarquías más chicas que no eran monarquías nacionales. ¿Sí? No eran monarquías institucionalizadas, sino que eran monarquías patrimoniales. Es decir, todo lo que había en un territorio era propiedad del monarca. ¿Sí? Cuando surge la universidad es en el marco de una dinámica que ustedes deben haber escuchado en la escuela que se llama feudalismo y que limita las relaciones de poder a una región bastante acotada y que es alcanzable humanamente. ¿Sí? Imagínense, en una geografía accidentada hay una montaña y esa montaña te impide saber lo que pasa del otro lado. Entonces, en esas unidades políticas es que se dan estas dinámicas de disputa de poder y de conocimiento, porque conocimiento en definitiva es poder. Cuando eso trasciende y se convierte en estados más institucionalizados, en bloques políticos más grandes, parecidos a los que actualmente son los estados-nación, por ejemplo, la monarquía francesa del siglo XVI, que territorialmente es más o menos lo que actualmente es Francia, bueno, el monarca absoluto también tiene pretensiones para la universidad. También quiere que la universidad sea funcional a el poder monárquico absoluto. ¿Por qué? Porque en definitiva, como dijimos recién, el conocimiento es poder y tener gente que asesore adecuadamente al poder siempre es bueno, porque hace a lo que en ese momento se llamaba el buen gobierno. Tener gente capacitada que le diga al monarca, mirá, si mandas una ley que reforma todas las dinámicas de las relaciones sociales, por ahí no sale, porque la gente no lo va a resistir. Entonces se ahorra un papelón, ¿no? El señor. O si te pones en guerra con Mengano, vas a perder. ¿Por qué no te pones en guerra con fulano, que es más débil? Avívate, digamos, alguien que se prepare para asesorar adecuadamente al poder tiene que ser específicamente formado. Y en ese sentido es que surgen los abogados. Decirle, mirá, si vos decís que todos los que usan remera verde tienen que ser expulsados, te vas a contradecir
con lo que dijiste el año pasado, que decías que lo mejor del mundo era la gente que usa remeras verdes. Entonces, y si vos te contradecís, perdés legitimidad. ¿Qué vas a lograr? Y bueno, que el que usa el busito de naranja se preocupe y no confíe en vos como mecanismo de legislar, porque sos contradictorio. En ese sentido es que el asesoramiento idóneo es el que permite la toma de decisiones adecuada. Y para eso se creó la universidad, ¿sí? Para que las dinámicas sociales estén mejor pensadas, ¿sí? Bien, nosotros tenemos en el módulo, además de estos ejemplos del surgimiento de la universidad como dinámica, el surgimiento de la universidad en la América Española. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa particularmente el surgimiento de la universidad en Argentina. ¿Por qué? Porque este dispositivo institucional que hace que las personas que tienen un dominio sobre una temática específica formen a otras personas en ese conocimiento y los legitimen a través de título, resultó ser súper eficiente como dinámica institucional, más allá del producto y más allá de lo que es la calidad de aquellos que son formados en esos espacios. El mecanismo institucional es eficiente y se reproduce inmediatamente por toda Europa. Entonces, no solo los estados, en ese momento monárquicos, abren sus propias universidades, sino todas las lógicas de poder intentan enseñar sus doctrinas a través de ese mecanismo institucional. Entonces ahí sí son importantes las formaciones eclesiásticas, las formaciones religiosas, ¿sí? La iglesia, las órdenes religiosas, las otras iglesias, todas intentan, o las corporaciones, todas intentan abrir universidades. ¿Para qué? Para enseñar a asesorar al monarca según su perspectiva. Porque en definitiva, el derecho, que era la base de la fundación de las universidades, el derecho, ¿qué discute? Bueno, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si yo tengo una perspectiva vinculada con la existencia o no de Dios, la existencia o la relación entre Dios y los hombres de tal manera, a través de tales canales de poder, si puedo hacer que todos los monarcas del mundo entiendan esa lógica, mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a formar gente según esa doctrina que yo transmito. Si yo soy católico, diré que el poder viene de Dios y que se transmite a los monarcas a través de su santidad el Papa. ¿Sí? Si yo soy protestante, voy a decir, no, el poder de Dios se difumina en cada uno de los hombres que en asamblea deciden, con la bendición del Señor siempre, deciden quién es su monarca. Y hacemos lo que después se fue sofisticando, hacemos el pacto social. Bien. Entonces, en ese objetivo es que las congregaciones religiosas van a generar sus propias universidades. Y es una congregación religiosa la que funda la primera universidad en lo que hoy es la República Argentina. ¿Quién me dice cuál es esa universidad? Córdoba. Bien. ¿Y alguien sabe cuál es la congregación religiosa? Los jesuitas. Bien, la Compañía de Jesús, los jesuitas. El actual Papa Francisco es jesuita. Que son, yo qué sé, acá en Mar del Plata conocemos mucho a los franciscanos que están ahí por el Colegio Esquiú, ¿sí? Que es otra congregación religiosa. Son distintas formas de entender qué es lo más importante dentro de la lógica católica, ¿sí? Bueno, los jesuitas abren la universidad en Córdoba, en esa universidad abren obviamente teología y derecho, y después medicina, con las técnicas y las lógicas de esa época. A ver, hoy no hay universidades públicas que enseñen teología.
en ese momento era muy importante enseñar teología, porque era la base misma del poder político. O sea, que sabía entender el bien y el mal según la religión, era poderoso políticamente. ¿Sí? Ahora es menos importante saber eso. ¿Se entiende esto? En cada momento las lógicas van cambiando. Bien, esa Universidad de Córdoba es fundada, ¿quién se acuerda del año? Porque yo ya me lo olvidé. 1613. Plena colonia. ¿Cómo era la actual, lo que ahora es Argentina en esa época? Bueno, era un camino que iba desde Buenos Aires a Salta, con ciudades en el medio. ¿Sí? Buenos Aires, Córdoba, ahí venía desde Corrientes y Santa Fe algunos productos que entraban en el circuito de ese camino, Tucumán, Salta. Y era el camino que alimentaba económicamente al Alto Perú, al desarrollo minero. ¿Sí? En ese territorio, donde todavía no hay una estatalidad, y donde los funcionarios son nombrados en España, que era nombrado un funcionario y en el territorio gobernado se enteraban 2 meses después, porque tenía que llegar la noticia. Bueno, en ese territorio los jesuitas crean una universidad. Y esto es un cambio importante. ¿Por qué? Porque implica que ese territorio va a crecer en la capacidad de formar funcionarios. Es decir, la posibilidad de que haya naturales del país, o sea, criollos en ese momento, que estén en condiciones de aprender específicamente y dominar específicamente el conocimiento sobre el derecho y la teología, es decir, sobre las fuentes del poder político, pueden permitir pensar que en un futuro esos criollos van a tener poder político. ¿Sí? Entonces, si nosotros evaluamos, acá veo que hay algunos estudiantes que son brasileños, pero para Brasil pasa algo parecido, no parecido, pero sí, el funcionariado viene con la corte de Pedro, pero en el caso del Río de la Plata, si nosotros estudiamos la primera junta, ¿sí? El personal de la primera junta, la mayoría son abogados, los que no son abogados son militares. ¿Sí? Belgrano es abogado, Moreno es abogado, no son todos de Córdoba, porque también están de... ¿cuál era la universidad? ¿Chuquisaca era? La que estaba, bueno, también ahí del Alto Perú, formados en el Alto Perú. Pero son abogados formados en el territorio americano, ¿sí? Por universidades creadas por congregaciones religiosas, ¿sí? Ustedes han visto ahí, no sé si lo han visto, en el módulo que en un momento se habla de la expulsión de los jesuitas. ¿Alguien vio eso? ¿Alguien escuchó la expresión esa, la expulsión de los jesuitas? En la escuela se nombra. Sí, ahí dice una que sí. Bien. Resulta que los jesuitas, alguno que haya hecho turismo por Misiones, tiene que haber oído hablar de esto, los jesuitas misionaban en lo que ahora es Paraguay, Corrientes, Misiones, el sur de Brasil. De hecho, Misiones se llama Misiones por las misiones jesuíticas, ¿sí? Si alguno hizo turismo, se habrá encontrado algunas ruinas de misiones jesuíticas. ¿Qué era misionar? Iban ahí, se ponían con los pueblos originarios de la región y les enseñaban lo que era el cristianismo, lo que era el catolicismo, y les enseñaban oficios y demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Al hacer misiones exitosas, pasaron a tener mucho poder político en toda la región del actual Paraguay,
y la monarquía española se sintió preocupada de tener un grupo religioso que tuviera tanto poder en las colonias. Entonces los expulsaron, dijeron, bueno, no queremos más jesuitas acá. Y los expulsaron. En Brasil hicieron lo mismo. La monarquía portuguesa dijo, tampoco queremos jesuitas acá, los echaron. Y las misiones jesuíticas pasaron a ser ocupadas por funcionarios reales, ¿sí? Es decir, sacaron a los religiosos y pusieron a los, comillas, seculares, ¿sí? Esto hay una película muy bonita de la década del 80 que se llama La Misión, se la recomiendo a todo el mundo, porque ahí se ve bien la dinámica de los jesuitas. Trabaja Robert De Niro, muy linda peli, ¿no? ¿Te acordás? Más o menos. Bien. La Universidad de Córdoba es la única universidad en el actual territorio argentino durante la época de la colonia. ¿Sí? Ahí se forman los funcionarios intermedios de la época de la colonia en el Río de la Plata. Cuando se da la Revolución de Independencia, primero con la Revolución de Mayo y después con la Declaración de Independencia de 1816 en el Río de la Plata, la actual Argentina se organiza en provincias, que ahora está en discusión. Ay, si las provincias nos condicionan lo que hace la nación. Según la Constitución Nacional, las provincias son preexistentes al Estado Nacional en Argentina. ¿Sí? Son anteriores las provincias que el Estado-Nación. Entonces, el derecho de las provincias es más importante en la Constitución argentina que el derecho nacional. ¿Sí? Por eso los gobernadores provinciales pueden condicionar al gobierno nacional en la Argentina. Pueden decir, no, no estamos de acuerdo y las cosas no salen. Que es lo que pasó la semana pasada. ¿Sí? O esta semana. Hace una eternidad. Hablamos tanto de eso que fue hace una eternidad. Bueno. Entonces, el actual territorio de Argentina, decía, quedó conformado en provincias. Y eso estuvo debatiendo la forma en que se iba a convertir en un Estado nacional hasta 1853, o sea, 30 años. Bueno, 40, desde 1810 hasta el 52. En el 53 fue la Constitución. O sea, todo ese tiempo estuvieron discutiendo lo que nosotros en la escuela vimos como unitarios, federales, anarquía, bueno, tiene distintos nombres. ¿Sí? Bueno, pero en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires era la ciudad y el territorio circundante hasta San Nicolás, digamos, desde la actual capital hasta San Nicolás, todo el resto era territorio originario, todo el territorio indígena. En esa provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, deciden fundar una universidad, ¿sí? En 1821, que es la UBA. ¿Con qué fundan la UBA? Con instituciones preexistentes, ¿sí? Un colegio, un espacio de enseñanza quirúrgica para militares, un hospital. ¿Y con qué carreras? Derecho, teología, medicina. ¿Sí? Entonces, a partir de la creación de la UBA, que es una universidad que originalmente pertenece a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A la ciudad de Buenos Aires, ya tenemos un centro de poder local en Buenos Aires, que ya se declaró independiente de cualquier potencia extranjera en 1816, y que ahora, como necesita gobernar un territorio vasto, necesita funcionarios que estén en condiciones de gobernar ese territorio vasto. ¿Y qué hace para generar funcionarios que estén en condiciones de administrar un territorio vasto y, agrego, complejo? Bueno, crea una universidad. ¿Por qué? Porque el gobierno requiere especialistas.
requiere gente formada. No basta con las buenas intenciones. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, ese es el razonamiento que lleva a la Fundación de Buenos Aires. Ya en el siglo XIX tenemos una transición a la creación, primero en Europa y después en el resto de los lugares, hacia la conformación de estados-nación. ¿Sí? Se da un proceso que, bueno, que me gustaría porque es apasionante, pero no lo vamos a explicar, que es, en términos históricos se conoce como el romanticismo, que es la idea de generar una idea más importante que uno, y que esa idea pueda mover las pasiones de las personas al nivel de mover los recursos y que la gente esté dispuesta a matar o morir por eso. Eso se llama nación. ¿Sí? Una comunidad que se identifica de tal manera que está dispuesta, que hace que cada uno de los miembros de esa comunidad esté dispuesto a morir o matar para defenderla y para defender sus características. Nosotros acá en América Latina en general y particularmente en Argentina tenemos un poco diluido el aspecto étnico-lingüístico del Estado-Nación. En Europa es así lisa y llanamente. Es decir, las comunidades nacionales se identifican a sí mismos a partir de características étnico-lingüísticas. Los que se parecen un poquito fenotípicamente, ¿sí? Y los que hablan más o menos el mismo idioma. Los que no se parecen fenotípicamente y no hablan el mismo idioma son un otro a la nación. Son un extranjero. ¿Se entiende esto, no? Por eso nosotros tenemos... Ahora, ustedes parece que yo me voy por las ramas, pero no me estoy yendo por las ramas, ¿sí? Tiene todo que ver con todo. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, el caso de la guerra en Ucrania o la guerra en Israel, ¿sí? ¿En qué se caracterizan? Bueno, en disputas que tienen que ver con las características étnico-raciales. ¿Dónde está el punto de partida de la guerra de Ucrania? Bueno, en una minoría rusa que hablan ruso y no ucraniano, y que fenotípicamente son rusos y no ucranianos, que vivía en una región y pedía que no los discriminen. Después hay otros fundamentos para llevar adelante una guerra, están los fundamentos económicos y qué sé yo. Pero ¿qué es lo que hace que la gente se banque en su territorio, que estén bombardeando todo el tiempo? El odio hacia el otro, hacia el diferente. Nosotros no podemos reconocer un ruso de un ucraniano, nosotros los miramos y nos parecen todos iguales. ¿Sí? Pero no tenemos que decírselos, porque se enojan. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante la diferencia que hay entre un ucraniano y un ruso. Si vos le decís ruso a un ucraniano, se va a enojar. ¿Sí? Entonces, esa lógica, según la cual las organizaciones políticas tenían que vincularse a cómo se parecía la gente entre sí y cuál era el idioma que hablaban, ese concepto es del siglo XIX. Antes de eso no existía. Sí. Por favor, entonces en mi caso, que soy brasileño y estoy viviendo acá ahora, entonces no soy extranjero, soy inmigrante, en mi caso. En Argentina, que es un país de inmigrantes, sí. Si vos fueras a Alemania, vos serías un extranjero. Ah, sí, gracias. Porque ¿cómo son en Alemania? Ahí son todos rubios, altos. Sí. Y vos claramente, yo te veo de lejos, alemán no sos. Sí, sí. Así, yo te veo de lejos, perdóname, por ahí es prejuicio mío. No, sí, sí, ahora comprendí mejor. Pero, ¿a qué punto llega ese concepto de que la gente en una comunidad nacional tiene que ser parecida fenotípicamente y tiene que hablar el mismo idioma? Al punto de generar genocidios. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes decían, somos la raza superior y todos los demás son inferiores, matémoslos.
No, es que parece gracioso, pero no es gracioso. Ha transformado el mundo ese concepto. ¿Sí? Y ha generado, bueno, dramas terribles. Gente que se vio obligada a salir de su país, a dejar todo lo que tenía, los que sobrevivieron. Gente que perdió a toda su familia. ¿Sí? ¿Sustentado en qué concepto? En el color de piel. ¿Sí? ¿Qué pasa con Palestina? Bueno, no me voy a meter en semejante balurdo que uno opina sobre Palestina y termina acusado de cosas, pero ahí tenemos, ahí tenemos también un problema que tiene que ver con las características étnicas de los ocupantes de un territorio. Los palestinos son fácilmente reconocibles para los israelitas. Entonces, los consideran seres inferiores. Y no tienen ningún drama en bombardearlos y que en el bombardeo mueran niños y qué sé yo. Entonces, eso, es decir, las características étnico-lingüísticas han servido de argumentos para un montón de procesos históricos. El más importante es la creación de los estados nacionales. Los estados nacionales europeos surgen a partir de comunidades que consideran que los que hablan el mismo idioma y se parecen fenotípicamente tienen que conformar una misma nación. ¿Sí? Los estados latinoamericanos, que tienen mucho inmigrante y que tienen una composición que lo podemos estudiar cuando cursen historia, tiene una composición étnica un poco más confusa y más difusa, bueno, menos, ¿sí? No se puede hablar de comunidades étnico-lingüísticas. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de ser ciudadanos argentinos y ser ciudadanos europeos. ¿No? ¿Alguien tiene ciudadanía europea? Sí, mira, 1, 2, 3, hasta pasaporte deben tener, ¿no? Bien. ¿Por qué es eso? Bueno, porque hay un concepto que es el ius sanguineus y ius solis. El ius sanguineus quiere decir que yo soy ciudadano porque mis padres fueron ciudadanos y porque recibo esa sangre que me hace coincidir de manera étnica con esa comunidad nacional. ¿Sí? Yo tengo una abuela italiana, de sangre, ni siquiera era argentina. Y tengo la ciudadanía italiana. Y después me dicen, con ese apellido y con esa cara, ¿de dónde saliste italiano vos? Bueno, también tengo españoles, también tengo británicos. También... Bien, bárbaro, tengo ciudadanía italiana. ¿Por qué? Porque la sangre, según ellos, es lo que determina mi pertenencia a esa comunidad. ¿Sí? En cambio, en la Argentina, ¿cómo pertenecemos a esta comunidad? A través del suelo. ¿Sí? Todos los hombres del mundo que habitan el suelo argentino somos argentinos. ¿Sí? Entonces vienen, ahora justo está en debate eso porque el nuevo gobierno les pide visa, pero vienen, y por el solo hecho de estar en Argentina gozan de lo mismo derecho que los argentinos. ¿Sí? No se los discrimina. Si se los discrimina es un delito. Hay gente que discrimina porque hay estúpidos en todos lados, pero bueno, si se los discrimina es un delito y tiene que ser castigado. ¿Sí? Al extranjero, a él, que me dijo recién que es inmigrante. Bueno, él viene, va a la oficina de migraciones y dice, yo quiero vivir acá, me encanta vivir acá. ¿Y qué le dicen en migraciones? Le dicen, no, vos salís de acá, que venís de ese país, Brasil, que está lleno de brasileños. No, no le dicen eso. Le dicen, bueno, venga, ¿dónde nació usted? Vamos a hacer los registros y dentro de algunos meses él va a tener su DNI. Un DNI que diga que puede gozar de los derechos argentinos. ¿Sí? Por estar en el mismo suelo. Bueno, esa es la formación de nuestro Estado Nacional. Pero la mayoría de los Estados nacionales tienen otras lógicas, sobre todo los que fundaron el concepto de Estado-Nación, que son los europeos. Es una lógica racial. ¿Sí? Son nacionales los propios. Los otros son inmigrantes, son extranjeros, son, ¿cómo se dice? Son refugiados, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero para conformar esas dinámicas se han necesitado instituciones especializadas en formar técnicos en la lógica del Estado. Abogados. ¿Sí?
Después eso se dividió en politólogos también, sociólogos también. Antes eran todos abogados, ¿sí? En el caso de Argentina, nosotros tenemos la Universidad de Córdoba y la UBA durante todo ese periodo de la transición entre una colonia y un Estado-nación, ¿sí? ¿Cuándo podemos dar por conformado el Estado Nacional argentino? Y 1880, con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de eso, es todo peleándose todos contra todos, que la provincia de Buenos Aires contra las otras provincias, que Córdoba, que los unitarios, que los federales, que la Liga Federal, que la Liga Unitaria. Bueno, todo eso, todo ese balurdo, va a desembocar en que se vaya a hacer una constitución, la constitución de 1853, esa constitución sea reformada en 1860, porque cuando hicieron la constitución del 53 a la provincia de Buenos Aires no le gustaba y dijo, nosotros no somos parte de esa confederación argentina, y se fueron del país. Dijeron, por allá la confederación argentina y acá la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En un momento la provincia de Buenos Aires fue derrotada por las otras provincias y le sacaron la ciudad de Buenos Aires. Dijeron, bueno, la ciudad de Buenos Aires no es más de la provincia de Buenos Aires, ahora es federal. Por eso se llamaba capital federal. ¿Se acuerdan? Todavía le siguen diciendo capital federal. Ahora ya no es más la capital federal, ahora es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Antes pertenecía a la provincia de Buenos Aires. Yo te dije que esperes si no te escuché la pregunta. Si se puede con, un grupo con el extranjero, ¿no? Se puede con un grupo hacer lo mismo con alguien que tiene unas características fenotípicas más parecidas. Sí, claro. Como Argentina con España, por ejemplo, por el idioma y... Sí, puede pasar. Sí, sí. El conflicto humano, las posibilidades de conflicto humano son infinitas. La gente puede enojarse por cualquier cosa. Entonces puede tener conflictos, los colectivos, es decir, no la gente individualmente, los colectivos se pueden enojar por cualquier cosa. Nosotros ahora, discúlpenme si alguno se ofende, nosotros ahora tenemos una comunidad importante dentro de la Argentina que considera que cualquier persona es comunista, cuando prácticamente no existe el comunismo en la Argentina. La gente se imagina a sus enemigos, los inventa y tiene un objeto para canalizar sus frustraciones y su odio. Y ese objeto es un distinto. Ese distinto puede ser físicamente distinto, como el que alemán no es, claramente, o puede ser ideológicamente distinto y muy parecido. ¿Sí? A ver, en España hubo una guerra civil donde las familias se mataban entre sí. Porque unos eran comunistas y los otros eran fascistas. ¿Sí? Bueno, la gente se mataba entre sí en una misma familia. Eran parecidos, re parecidos. Pero se mataban por otras cosas. El odio humano es insondable. ¿Sí? Y la estupidez también. Yo tenía un mecánico que me decía, Carlos, usted no se olvide que la estupidez humana es infinita. ¿Sí? Bueno. Claro, nosotros venimos acá a huir de eso. Nosotros venimos a huir de la estupidez. Después todos nos equivocamos porque todos tenemos nuestra beta estúpida. Pero, bueno, venimos acá a intentar disimularla un poquito y a pensar un poquito y a tomar las decisiones según criterios racionales, científicos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces decía... hasta la década del 80, hasta 1880, no se puede hablar de Estado Nacional argentino. Se puede hablar de Provincias Unidas. Hasta el 53 solo se habla de Río de la Plata. ¿Sí? Después ahí hay Provincias Unidas, está la Confederación Argentina. A partir de 1860 se habla, de 61, se habla de República Argentina. Y a partir de 1880 ya tenemos una unidad territorial de lo que actualmente es Argentina. Hay muy pocos cambios territoriales de la Argentina de 1880 a hoy. ¿Sí? Hay cambios jurisdiccionales, digamos. La provincia de Tierra del Fuego no existía, ahora sí. Pero el resto es básicamente lo mismo. El esquema nacional quedó fundado ahí, en 1880. ¿Sí? Y en esa etapa fundacional es que el Estado-Nación regula las universidades por primera vez, ¿sí?
Y ahí aparece la que ustedes tienen en el módulo mencionada como Ley Avellaneda. ¿Sí? ¿Qué dice la Ley Avellaneda? Dice que la Universidad de Buenos Aires y la de Córdoba tienen que tener ciertas características. A los profesores los nombraba el presidente de la Nación, ¿sí? A sugerencia de una academia conformada por los profesores de la universidad. Claro, eso para cierta dinámica era eficiente. ¿Sí? Nosotros pensemos que la universidad, lo que venimos diciendo hasta ahora, la universidad hasta el siglo XX es una institución generada para generar gobernantes y médicos, que es lo que vienen a hacer ustedes, y médicos. Pero, ¿cuál era el objetivo de la universidad? Generar una élite gobernante. Por lo tanto, la universidad era un espacio chico. ¿Y quién accedía a la universidad? Los miembros de las clases poderosas, los que podían tener aspiraciones a participar del gobierno de la cosa pública, que no era cualquier hijo de vecino, ¿sí? Eran los hijos de las familias más importantes, las familias patricias del país, ¿sí? Entonces, en esa lógica es que todo termina en el presidente de la nación, ¿sí? ¿Quién designa a los profesores? El presidente de la nación. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa universidad es generar funcionarios para ese presidente, en definitiva. ¿Sí? Cambia el presidente y a veces cambian algunos profesores. Hay algún movimiento político a nivel nacional y a veces cambian los profesores en ese esquema universitario. ¿Sí? Pero hacia fines del siglo XIX ocurre un fenómeno en Argentina que es la emigración masiva. ¿Sí? Entra a venir gente de Europa que la estaba pasando mal en Europa, entonces vienen acá a generarse oportunidades. La mayoría de los antepasados de ustedes vienen en ese periodo. Y si no es en ese periodo, es en otro periodo vinculado con las guerras mundiales. Pero ese es el periodo de mayor inmigración masiva de la Argentina. La mitad de los que vienen se quedan. Y van teniendo sus familias y van progresando acá. Van teniendo acceso a la propiedad de una casa o de una tierra. Van desarrollando su industria, su comercio, su talento, digamos. Y van teniendo hijos. Y esos hijos van a ser argentinos. ¿Sí? ¿Cómo es que esos hijos de ser italianos pasan a ser argentinos? Bueno, por el sistema educativo. ¿Sí? Acá nosotros, somos un par, veo, hijos de la ley 1420, es decir, que fuimos formados en el sistema educativo anterior al polimodal. ¿Sí? Acá hay algunos de polimodal y la mayoría de ustedes son posteriores al polimodal. ¿Me equivoco? No, más o menos es así. El sistema educativo había sido creado por una ley famosísima en la Argentina, que era la ley de escuela pública, laica y obligatoria, que es la ley 1420, ¿sí? Tramitada por Sarmiento, todos sabemos, ¿sí? El que se oponía a la ley 1420 era Estrada, el de los cuadernos, y Estrada era el que proponía que la escuela no fuera laica, que tuviera participación religiosa. Pero, en ese caso, un liberalismo virtuoso decidió que la escuela fuera laica, ¿sí? No tuviera participación religiosa. ¿Cuál era el objetivo de la escuela? El objetivo de la escuela era que los hijos de inmigrantes se sintieran argentinos, ¿sí? El otro mecanismo, además de la escuela, es el servicio militar obligatorio. Entonces, a través de esos mecanismos, los hijos de extranjeros pasaron a considerarse a sí mismos argentinos. ¿Por qué? Porque fueron educados en esa lógica argentina. Esto después se va a diluir en los años 90 del siglo XX. Pero ese esquema es el que funcionó y el que generó la argentinidad al palo que vivimos nosotros, ¿no?
Bien. Esos hijos de inmigrantes, cuando llegaron a la edad necesaria, tenían que administrar los bienes de sus padres. ¿Sí? Tenían que administrar y hacer crecer los bienes de sus padres que habían venido a la América y habían sido exitosos. Entonces los padres los mandaron a la universidad, les pagaron la carrera universitaria. Y ahí alguien vive por la zona acá de Juan B. Justo, Independencia, para allá. ¿Conoce la calle Florencio Sánchez? ¿Sí? ¿Quién era Florencio Sánchez? Dale, vos que conocés la calle Florencio Sánchez. ¿Alguien sabe quién era Florencio Sánchez? Un escritor, ¿sí? Que escribió un libro llamado Mi hijo el doctor. ¿Sí? ¿Qué era? Bueno, era la historia de una familia que mandaba a su hijo, una familia de inmigrantes que mandaba a su hijo a la universidad. ¿Sí? Entonces, esa universidad que había sido creada para legitimar a las élites y convertirlas en gobernantes, enseñándoles técnicas y procedimientos y leyes y demás, esa universidad ya era insuficiente para ese nuevo fenómeno, para los inmigrantes. Era una universidad que había sido creada para otra cosa. Ya no servía para que la gente aprendiera a administrar una empresa que no tuviera que ver con el gobierno, no servía para que alguien desarrollara un talento que no tuviera que ver con el gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la universidad? Bueno, primero entró en crisis y después se transformó. ¿Sí? Y se transformó de dos maneras básicas. Una a través de una innovación que es la fundación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sí? ¿Lo vieron en el texto? Sí. Acá yo pregunto a ver si tengo un feedback. ¿Qué es lo que tiene la Universidad de La Plata? Bueno, la Universidad de La Plata es fundada a partir de modelos de las mejores universidades de la época. ¿Sí? Va un ñato y analiza cómo funcionan las universidades de punta del mundo. Y dice, nosotros tenemos que tener una universidad que además de enseñar derecho, además de enseñar medicina, enseñe otras cosas y que además tenga interacción con la comunidad. ¿Sí? Entonces, la fundación de la Universidad de La Plata permite y es pionera en el concepto de extensión universitaria, ¿sí? Que es la forma en que la universidad se relaciona con el medio social. ¿Sí? Todas las cosas que hace la universidad en conjunto con la comunidad. ¿Sí? Eso es un invento de la Universidad Nacional de La Plata, con la fundación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué podía la Universidad Nacional de La Plata tener un esquema de objetivos y de gobierno interno diferente a las otras universidades? Porque en la ley Avellaneda que nosotros leímos, hablaba de la Universidad de Córdoba y hablaba de la Universidad de Buenos Aires. No decía las universidades. Decía la Universidad de Córdoba y decía la Universidad de Buenos Aires. Entonces, una universidad nueva podía tener reglas nuevas que no estuvieran reguladas por la ley. ¿Sí? Hasta que la ley se transformara e incluyera esa nueva universidad. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando definitivamente entra en crisis la universidad en Córdoba. ¿Sí? ¿De qué proceso estoy hablando? ¿De la? Bien, la reforma universitaria de 1918. ¿Sí? Y la reforma universitaria tiene que ver con ese cambio social que tiene la universidad, que es diferente al objetivo que tenía inicialmente. Tiene una población diferente, tiene mucha población y tiene miradas más complejas de lo que la realidad de la Universidad de Córdoba puede soportar. Entonces, tiene estudiantes a los que le parece injusto que se perpetúe en el gobierno de la universidad la misma persona o el mismo grupo político y que le gustaría elegir. ¿Sí? Y a la vez tiene estudiantes que están en contra de las innovaciones. Entonces se desata un debate sobre el gobierno, sobre cómo debe ser el gobierno de la universidad, que incluye mucha violencia, muchísima violencia, gente que muere, gente que termina mal físicamente, ¿sí? Y eso termina por
termina por ser intervenida la Universidad de Córdoba por el presidente de la Nación, Irigoyen, en 2 oportunidades, y eso termina por una reforma en los órganos de gobierno de la universidad. ¿Sí? Bueno, ya no van a ser los profesores que recomiendan un profesor y el presidente de la Nación que lo nombra. Vamos a hacer otro mecanismo para nombrar profesores. Vamos a inventar el cogobierno, vamos a plasmar en la normativa institucional la extensión y vamos a asegurar la autonomía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, la universidad es absolutamente autónoma en su concepción. ¿Sí? La universidad decide sus programas, sus gobernantes y sus dinámicas internas. Eso termina con la crisis política del 18, de 1918. Pero no es que hace una universidad eficiente y exitosa para siempre, para adelante, sino que es una universidad que se va transformando y va mejorando poco a poco. Entonces, esa universidad antes de cambiar, entra también en crisis periódicamente. En el texto que tienen ustedes, aparece mencionado cómo en la década del 30 la universidad se cierra sobre sí misma y toma mucha distancia respecto de los debates nacionales. ¿Sí? Entonces, es como que la autonomía hace que la universidad quede alejada de las dinámicas que se están discutiendo. En un mundo súper agitado, imagínense, en la década del 30, estamos con la crisis del 29, estamos con el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, hay un debate profundo en la sociedad y la universidad está encerrada en sí misma trabajando y disputando las formas de gobierno interna. Entonces, de alguna manera, la universidad es acusada de aislarse de la sociedad. Y aparece una perspectiva para mirar la universidad que es antirreformista. Dicen, no, si el reformismo, en lugar de mejorar la universidad, la convirtió en una torre de cristal que no tiene nada que ver con las necesidades del pueblo, bueno, tenemos que combatir esa universidad. ¿Sí? ¿Dónde está expresado el antirreformismo? Particularmente en la década del 30 los sectores conservadores y en la década del 40 el peronismo es antirreformista. ¿Sí? Y eso es en parte porque la universidad es opositora al peronismo cuando nace el peronismo. Se opone, dice, no, esto se parece demasiado al fascismo, vamos a alejarnos de esa perspectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el peronismo con esa universidad que son todos opositores? Bueno, la ataca. Entonces los profesores antiperonistas son expulsados de la universidad, los planes de estudio son discutidos desde el gobierno nacional. Qué interesante el surgimiento de esa palabra. Ahora vamos. Ahora vamos. No, vamos ahora mismo. ¿Es posible adoctrinar a una persona grande? Sí. Grande no, pero chica sí. Sí, ¿Cuántos años tenés? 17. 17. Bueno, este año no. Sí, este año ya podés votar. ¿Quién te va a adoctrinar a vos? ¿Alguien te puede convencer de algo contrario a lo que pensás? El colegio, según lo que Pero, ¿no? ¿Te convenció algún profesor de algo contrario a lo que pensás en la escuela? Pero te pueden mandar- ¿Alguien transformó su perspectiva del mundo porque lo adoctrinaran? Pero alguien te tiene que enseñar esa perspectiva. Las perspectivas están. Las perspectivas están. Vos lo que haces es descubrirlas. No es que a vos te enseñan, a vos te muestran. Vos después elegís. Nosotros acá, en la universidad, y esto lo dijimos mucho en las charlas inaugurales, nosotros acá tenemos gente que piensa de todo. En la universidad ustedes van a encontrar
agrupaciones políticas que los están recibiendo en la puerta, que están ahí con las mesitas en la puerta, qué sé yo. Ahí hay 2 agrupaciones peronistas y una agrupación radical, ¿no? Que están, esta semana estuvieron en la puerta, en la escuela, todos los días. ¿Los vieron? ¿Sí? ¿Alguien no los vio? ¿No los viste? Bueno. Sino que son agrupaciones que lo que intentan hacer justamente es darles información, ayudarlos, asistirlos. A muchos los acompañaban, por ejemplo, hasta el aula, ¿sí? Donde tenían que cursar, pero en realidad justamente son agrupaciones militantes que tienen, como bien Carlos decía, distinta afinidad política, pero que no concretamente no es lo mismo, o sea, ahí es como que tenemos que hacer esta separación, ¿no? Entre las materias, los docentes de las unidades de aprendizaje y los chicos que estaban ahí, que son estudiantes de la carrera de medicina, pero que forman parte de distintas agrupaciones políticas, y que está buenísimo esto, porque justamente ustedes por ahí los van a ir asesorando, los van a ayudar. Muchas veces cuando tienen por ahí alguna dificultad, ha sucedido con varias materias, ¿no? Se quejan de que un docente les toma de determinada forma, o que no los escucha, o que le falta el respeto. Las agrupaciones políticas muchas veces lo que terminan haciendo es, en función a esto, tomar, ¿sí? Noción de esto e impulsar algún tipo de acción o proponérselo mismo a la Secretaría Académica para que haya alguna modificación o mejora en cuanto a la dificultad que ustedes están teniendo con ese docente, ¿sí? Entonces, son 2 cosas distintas, pero que forman parte de esta vida universitaria de la cual nosotros hablamos, y que está buenísimo que ustedes se interioricen y por ahí, si quieren formar parte el día de mañana, lo hagan. Y como bien decía Carlos, hay de distintas afinidades políticas, ustedes pueden integrar la que a ustedes les parezca más conveniente en función de su ideología, y nadie les va a decir que está mal. Pueden no integrar ninguna. Pueden ser simples votantes, eso está en ustedes. Pero acá, cada cual piensa lo que quiere. Lo que nosotros sí somos duros es con que tienen que expresarse de manera pacífica. ¿Sí? Entonces, nosotros acá en el complejo es más fácil porque es más diverso todavía. Nosotros acá tenemos agrupaciones trotskistas, agrupaciones comunistas, agrupaciones socialistas, agrupaciones peronistas, agrupaciones radicales, agrupaciones libertarias, agrupaciones liberales no libertarias. Tenemos de todo. Agrupaciones independientes. Grupos de chicos que dicen, yo no quiero estar en ningún partido político, pero me quiero agrupar para discutir cómo funciona mi carrera. Y se reúnen y hacen una agrupación y participan de elecciones. Y listo. Y después son acusados. No, porque ustedes son amigos de los peronistas. No, que ustedes son amigos de los liberales. Que ustedes... Bueno. Nosotros, que cada cual se hacen cantitos. Cuando hacen las elecciones se putean. Está todo bárbaro. Ahora, cuando a alguien le pone la mano encima de otro, a ese lo sancionamos. Ustedes discutan lo que quieran y como quieran. Sí. ¿Cuáles son los que son la división violeta, verde y azul? Esos son los que están en las sedes. Sí. Esos, los que tienen una mesita verde, una mesita azul y una mesita violeta. Sí, efectivamente. Y hay otras agrupaciones en la escuela que los invitan a ustedes a estar en las redes sociales. ¿Sí? No sé, yo creo que, bueno, tenemos 5 me parece ahora, bueno. Sí, hay internas. Bueno, a ver, los chicos se reúnen y a veces llegan a coincidencias y a veces cambian de opinión. Y los docentes tenemos nuestras internas políticas. También hay docentes que piensan una cosa, docentes que piensan otra, ¿y qué hacemos? Y votamos. Y a través de la democracia se resuelven los conflictos. Y la cosa funciona. ¿Se adoctrina a la gente? Y no, se discute. Yo realmente pienso, porque es algo que es muy importante para los chicos de la edad de ustedes. El concepto de adoctrinamiento. Este último año ha circulado mucho. Yo realmente creo que es imposible adoctrinar a la gente. Yo soy docente, hace 15 años que doy clase. Jamás se me ocurrió que alguien hiciera lo que yo le mando a hacer, en términos políticos. Claro, yo me refería al peronismo porque cambiaron los planes de estudio para que no se pueda decir una cosa que no... Primero que cada dinámica política es hija de su tiempo. El peronismo de la década del 40... se parecía a todos los regímenes políticos de la década del 40. Si nosotros pensamos, o de la década del 30, si nosotros pensamos en el Brasil de Vargas, era similar. Si nosotros pensamos en el México de Cárdenas, era similar. Si nosotros pensamos en la España de Franco, era similar. Si pensamos en la Unión Soviética de Stalin, era similar. Ni hablar la Alemania nazi.
Digamos, todos los regímenes de la década del 30-40 querían intervenir en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, ¿sí? Por eso ahí en esa época se crean los estados de bienestar y demás. Porque desde que vos nacés hasta que te morís, el Estado tiene que ser el centro de tu vida. Esa era la lógica que primaba desde la década del 30, te diría, desde la masificación de la radio, desde que el mensaje de un gobierno puede llegar a todas las casas, hasta la década del 80, te diría. Hasta que nada, lo hablamos en otra materia, si querés, pero hasta ahí. Pero el concepto de adoctrinamiento que se maneja hoy es un concepto más bien berreta, te diría yo, ¿sí? Y es un concepto político, es un concepto que se usa para el debate político. ¿Quién te dice que en la universidad se adoctrina? Un sector político, ¿sí? El resto de los sectores políticos nunca te van a decir eso. Vos no vas a encontrar un peronista, un radical que te diga que en la universidad se adoctrina. Vas a encontrar un libertario, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Desde mi punto de vista, porque yo doy mi opinión, desde mi punto de vista, los libertarios ganan a través de la ignorancia de la gente. Entonces, cuando la gente es más ignorante, mejor le va a los libertarios, ¿sí? Porque son como fascistas para mí, es mi punto de vista. Entonces, en esa perspectiva, la universidad, el CONICET, que son cosas que requieren mucho estudio, son el demonio para los libertarios. Entonces los quieren cerrar. Afortunadamente, la sociedad está en contra de esas lógicas. Bueno, pero no quiero hablar mucho de la actualidad porque si no adoctrino. Bueno, son puntos de cada cual expone su punto de vista y a partir de ahí se forma la complejidad de la universidad. Y eso es lo rico que tiene la universidad. Y que yo toda la vida les digo que es lo que hace a la universidad pública mejor que la universidad privada. Porque una universidad católica, en el nombre mismo de universidad católica, tiene su perspectiva política. No es que no hay política en la universidad católica. Desde el nombre está la política. En la Universidad Nacional, en el nombre hay menos política. Es nacional, bueno, es nacional. Es la ensalada que somos todos, ¿sí? Pero la posibilidad de discutir dónde está el bien y dónde está el mal, hace que nuestras universidades sean mejores que las universidades donde no se discute dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Sí? En ese punto es importante. Pero volvamos a cómo hizo el peronismo para amigarse con la universidad, porque es interesantísimo. Habíamos dicho, los peronistas decían, nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo porque el pueblo nos apoya, porque los apoyaba el pueblo, no es que no los apoyaba el pueblo, y ustedes viven en una torre de cristal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter el pueblo en la universidad. ¿Cómo? Sacamos los aranceles. La universidad antes se pagaba. No se paga más la universidad. Y en realidad el peronismo, ¿para qué lo hace? Para castigar a la universidad. De la misma manera que el gobierno actual dice a los gobernadores no les voy a dar plata, el peronismo le dice, ahora no van a tener fuente de financiamiento a la universidad, ahora la fuente de financiamiento la manejo yo. Entonces, en ese manejo de la fuente de financiamiento, le dicen, pero además va a ser gratuita, no le vamos a cobrar a los estudiantes. Y la agenda de la universidad pasó a estar en la agenda de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los hijos de los trabajadores pasaron a ir a la universidad. Así como a principios del siglo XX, los hijos de los inmigrantes, lo que fue la clase media, pasó a entrar a la universidad, ahora los hijos de los trabajadores pasaron a entrar a la universidad. Entonces la universidad se transforma, porque además es un cambio irreversible, digamos. El único momento en que vuelven los aranceles a la universidad es en la dictadura cívico-militar de 1976. Que duró entre el 76 y el 83. Después volvieron a borrar los aranceles de la universidad. Lo primero que hizo la Universidad Democrática del 84 fue eliminar los aranceles. El primer discurso que ustedes tienen en el módulo del primer rector de la época democrática del 83, el primer discurso dice, vamos a terminar con el ignominioso sistema de aranceles. Punto.
que impuso la dictadura. Entonces, en eso, al incorporar a los hijos de los trabajadores, la distancia que había entre universidad y pueblo, así en conceptos abstractos, se diluye. ¿Por qué? Porque el pueblo pasa a formar parte de la universidad. Y las preocupaciones de los sectores populares pasan a ser parte de las políticas universitarias. ¿Sí? Entonces, en la década de 1960, las primeras investigaciones de la carrera de sociología de la universidad son en la isla Maciel, en los barrios pobres de Buenos Aires. Ya no se hacen más investigaciones solo centradas en la dinámica del Congreso. Ahora se va a las zonas periféricas, ahora se va a estudiar la calidad de vida de las personas. ¿Para qué? Para mejorarlas. ¿Sí? Entonces, la disputa peronismo-universidad termina siendo virtuosa. ¿Hay perspectivas antirreformistas actualmente en el peronismo? Sí, sí. Pero lo cierto es que se amigaron el reformismo y el peronismo bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peronismo en la universidad, bueno, va a través de la extensión universitaria, va a través de esas preocupaciones y participa también de la vida política y no gobierna la universidad. Digamos, es parte de las dinámicas. Yo qué sé, en nuestra universidad el peronismo gobierna 2 facultades, 3 facultades de 9, 2, 3 facultades. El resto son coaliciones en las que algunas está el peronismo y en otras hay gente de otros partidos políticos. Y es así. Incluso partidos minoritarios como el Partido Socialista, que a nivel nacional tiene 2 diputados, 3 diputados creo que tiene. Y acá gobierna la universidad. Bueno, son las dinámicas que funcionan, que son distintas al espejo de la sociedad. ¿Sí? Que eso es también parte del debate político. Bueno, que el kirchnerismo domina las universidades. Falso. Acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata no ocurre eso. No ocurre. No, que los radicales manejan, y sí, intervienen, en la UBA son importantes, yo qué sé, en La Plata son importantes, acá son importantes, manejan la Facultad de Derecho, son parte de la coalición que gobierna la universidad, pero no gobiernan la universidad. Hay de todo, es una ensalada. Y la gente discute, se pone de acuerdo, se pone en desacuerdo, se vota, se pelea. Bueno, es la dinámica universitaria. ¿Qué hora es? 9:30. ¿Qué hora? 10. 10:30, bien. Bien. Entonces, vamos a ir redondeando, porque me interesaba destacar eso de que cuando se da la gratuidad de la universidad en el 49, cambia y se masifica la universidad, se convierte en una universidad masiva, y además en la década del 60 hay otro cambio que es la femeneización de la matrícula universitaria. Es decir, a partir de la década del 60 hay más mujeres que hombres en las carreras universitarias. ¿Sí? Y eso es una transformación propia de esa masificación. ¿Sí? Bien, en esas transformaciones es que se da se dan algunos cambios importantes en 2 esquemas de la universidad. El primero es la emigración de los científicos. Es decir, en la década del 60, a través del conflicto político, esa cosa propia de las dictaduras de estar en contra de los científicos, van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Exactas, y expulsan a palazos a los investigadores y a los profesores y estudiantes que están, y la intervienen en la facultad. Esa se llamó la noche de los bastones largos, porque justamente los palazos son literales, con unos bastones largos le pegaban, y todos esos científicos que estaban siendo acusados de comunistas, terminaron siendo científicos en Alemania, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, todos países no comunistas, digamos. Todos esos científicos fueron expulsados por comunistas de la Argentina, terminaron favoreciendo al imperialismo más capitalista, digamos. O sea que había una perspectiva de lectura ahí. Clementina también. O sea, Claro, la máquina, sí. Bien, es cierto. Entonces,
esa tensión que hay entre la autonomía universitaria y la política argentina no se termina de diluir nunca. ¿Cuándo no fue conflictiva la relación entre la política nacional y la política universitaria? Y yo diría, después del derrocamiento de Perón, con la Revolución Libertadora, la universidad estaba a favor de la Revolución Libertadora, e intervino, literalmente, ocupando edificios, los universitarios, y se armaban para favorecer a la Revolución Libertadora. En el 83, en la primavera alfonsinista, fue un momento de confluencia entre la perspectiva de la universidad y el gobierno nacional, porque veníamos de una dictadura y el gobierno radical dijo, bueno, que las universidades hagan lo que quieran. ¿Sí? Entonces las universidades se organizaron autónomamente y, bueno, obviamente terminaron todos favoreciendo la transición hacia la democracia. ¿Sí? Eso fue un momento donde hubo confluencia. Y durante... lo que pasa es que Frondizi entró en conflicto con la universidad muy inmediatamente, porque... gracias, me hiciste acordar. Porque Frondizi introduce las universidades privadas. Es decir, Frondizi autoriza que las universidades privadas expidan títulos. Gracias, me estaba olvidando. Importantísimo, fundamental. ¿Para qué termino? El otro punto es el periodo del primer kirchnerismo. La primera etapa, el gobierno de Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina. ¿Sí? Después, bueno, empezó a tener conflictos también con la universidad del gobierno. Pero en general la universidad vio con buenos ojos al kirchnerismo. Eso, digamos, para los libertarios que hablan de adoctrinamiento, ese es uno de los puntos que favorecen su argumento. ¿Por qué? Porque efectivamente la universidad le fue bien durante el kirchnerismo, creció. La ciencia argentina recibió inversión. ¿Sí? Después de ahí a decir que esa inversión fue para los curros y qué sé yo, es pura gilada. Porque de hecho trabajamos, yo estoy acá trabajando, ¿no? No estoy currando. No sé, me da muy mal. Bueno, el punto que me destacaba Juan Pablo es, durante el gobierno de Frondizi, Frondizi fue el primer gobierno que vino después de la Libertadora, que es la revolución que había derrocado a Perón. ¿Sí? Entonces el peronismo estaba prohibido, no podía presentarse a elecciones. ¿Sí? Frondizi los convenció a los peronistas a través de un pacto con Perón de que lo votaran. ¿Sí? Y así ganó las elecciones. Pero además del voto peronista, Frondizi contaba con el voto universitario. Pero a los universitarios les había dicho que iba a habilitar las universidades privadas y los universitarios estaban en contra de que las universidades privadas pudieran emitir títulos. ¿Por qué? Bueno, porque las universidades privadas no eran cualquier universidad, eran universidades religiosas. Y se acuerdan que yo les había dicho que en el siglo XIX la ley 1420 había establecido que la educación argentina era pública, laica y obligatoria, era laica. Es muy importante el carácter laico de la educación, es decir, el carácter no religioso significa laico. Entonces, era muy importante para los universitarios eso. ¿Qué suponían? Bueno, que las congregaciones religiosas iban a tener una etapa oscurantista de formación de gente conservadora y religiosa. ¿Sí? Por eso estaban en contra de las universidades privadas. ¿Qué hacían las congregaciones religiosas? Tenían universidades, pero esas universidades no podían emitir títulos. Entonces, ¿cómo hacían? Estudiaban en la Universidad Católica y rendían en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? O sea que eran estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, pero cursaban en la Universidad Católica. Lo que hizo el frondicismo fue levantar la prohibición de que expidieran títulos. Siempre regulado, qué sé yo. Y la universidad, de manera corporativa, se opuso a eso y se estableció un debate que pueden encontrar en cualquier documental, que es el debate laica libre. ¿Sí? Que es
la universidad laica o la universidad libre. Libre vendría a decir que cualquiera podía elegir la universidad que quiera. Y la laica era que no podía ser universidad religiosa. ¿Sí? Los sectores católicos eran partidarios de la universidad libre y los sectores de izquierda eran partidarios de la universidad laica. ¿Sí? Es muy interesante el proceso. Ahí está si ustedes saben, hay un graffiti muy famoso de esa época que era laica perra rusa, porque laica era el nombre de una perra que los rusos habían mandado al espacio en una misión espacial. Es el primer ser vivo que va al espacio, la perra laica. Los rusos la mandaron. Entonces, para decir que era una perra comunista, los católicos ponían laica perra rusa. Muy interesante, porque es un debate vinculado a la relación izquierda-derecha en el contexto de la Revolución Cubana, que es lo que está ocurriendo a nivel internacional. ¿Sí? Está el punto más álgido de la Guerra Fría. ¿Sí? Y esa Guerra Fría es la que después va a determinar toda la inestabilidad política de la región y particularmente de Argentina hasta la década del 80. ¿Sí? Las dictaduras militares argentinas están más vinculadas con la Guerra Fría que con los conflictos internos de Argentina. ¿Sí? Es decir, los militares argentinos tienen pánico de que se expanda el comunismo en la Argentina y por eso hacen golpes de Estado. ¿Sí? Si era real o no real el miedo a que se expandiera el comunismo, bueno, es discutible. ¿Sí? Hay sectores que creen que sí, hay sectores que creen que no. Pero lo concreto es que esa es la razón principal de alarma de los sectores de la derecha argentina que hace que apoyen los golpes de Estado militar. ¿Sí? Bien. Y ahí, en esos periodos, la universidad siempre fue atacada por las dictaduras. Ustedes en el texto tienen los efectos de la intervención de las dictaduras de la última dictadura particularmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que la Universidad Nacional de Mar del Plata había sido fundada como universidad provincial en la década del 60 y que se fusionó con la Universidad Católica, que también existía desde la década del 60. A partir de esa fusión se crea la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero se crea la Universidad Nacional de Mar del Plata e inmediatamente viene el golpe de Estado. Entonces la Universidad Nacional de Mar del Plata existe, pero no tiene estatutos. ¿Cuándo va a tener estatutos? A la vuelta de la dictadura, es decir, ya con la recuperación democrática. ¿Y cómo hace para tener estatuto? Bueno, el gobierno, como les dije, el gobierno radical les dice, bueno, organícense de manera autónoma, como ustedes quieren. ¿Qué hicieron en la universidad? Dijeron, bueno, ¿cuál es el estatuto más progresista que hay en las universidades nacionales? El de La Plata. Bueno, vamos a copiar ese estatuto. ¡Pum! A partir de ahora rige esto. E inmediatamente llamaron a una asamblea para reformarlo, para adecuarlo a las características de Mar del Plata. ¿Sí? Y eso fue en el 89. Pero inicialmente el estatuto que se estableció fue el de La Plata. Por eso nuestra universidad tiene tanto énfasis en la extensión universitaria. ¿Por qué? Porque copia el modelo extensionista de la Universidad de La Plata. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos agregar sobre el último periodo? Yo agregaría dos cosas. La década del 90 incorpora la Ley de Educación Superior, la LES. La Ley de Educación Superior fue muy resistida también por la universidad, es del 95, ¿no? Ah, mira, no. Chicos, firmen la asistencia, no se vayan sin firmar. La Ley de Educación Superior fue votada en el 95 y establecía algunas cuestiones que en ese momento la universidad consideraba que atentaban contra la autonomía universitaria. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, todavía no nos vamos, todavía falta. Y además vamos a tener tiempo de firmar todos. No empiecen a guardar las cosas. Les decía, nosotros percibíamos que la Ley de Educación Superior
intentaba ir por sobre algunos elementos de la autonomía universitaria. El principal es la creación de una cosa que se denomina CONIAU, con la que también nosotros ya nos amigamos después de 20 y pico de años, pero la CONIAU es la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria y es la organización que estudia los planes de estudio nuestros y nos dice si este plan de estudio está bien hecho, vale. ¿Sí? Cuando abrió la Escuela de Medicina, lo que preguntaban los ingresantes era si el título valía. Y nosotros decíamos sí, porque está aprobado por la CONIAU. ¿Sí? Pero inicialmente, en la década del 90, a nosotros nos parecía un peligro. ¿Por qué? Porque la CONIAU está conformada por representantes de las universidades nacionales, representantes de las universidades privadas, representantes de las corporaciones profesionales y representantes de las empresas. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Va a venir la Coca-Cola a decirnos qué tenemos que estudiar. Van a venir las multinacionales, va a venir Elon Musk a decirnos qué tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque va a ser parte de la CONIAU de manera indirecta, va a tener un representante. Entonces nosotros fuimos a la calle a luchar en contra de esa ley. Sí, estuvimos siempre en contra, bueno, hasta que ya la población estudiantil cambió y a la población estudiantil dejó de importarle eso. Entonces nosotros, los que todavía nos seguíamos preocupando por la CONIAU, quedamos como viejos, como que estábamos hablando del siglo pasado. ¿Sí? Entonces eso es un debate importante. ¿Por qué? Porque además la Ley de Educación Superior genera un concepto de sistema universitario, ¿sí? En el que se integran las distintas universidades con el Ministerio de Educación de la Nación. Tiene otra, bueno, que ahora no existe más. Tiene una perspectiva en la que utiliza o representa el sistema universitario como un sistema orgánico, en el que todas las universidades son parte de una misma cosa. Es decir, son todas autónomas, pero no son del todo autónomas, ¿sí? Tienen vinculación entre sí, ¿sí? Eso por un lado. El otro cambio es de la época del gobierno de Cristina, me parece, que es una de las modificaciones a la Ley de Educación Superior, que es la Ley Sarlo, que establece que la educación superior es un derecho, ¿sí? ¿Eso qué nos permite? Nos permite garantizar la gratuidad de la educación, que parece una pavada, hasta que viene un gobierno que te amenaza con privatizar la educación superior. Y ahí decís, bueno, menos mal que en el 2015 Beatriz Sarlo presentó, perdón, Sarlo no, digo Sarlo, ay, ¿cómo me pude haber olvidado el nombre de esta mujer? Ya me va a salir. Bueno, sigo y ya me sale. Ya me va a salir. ¿Te acordás, Juan? Es hija de un Puigros, Adriana Puigros, gracias. Menos mal que me ayudaste diciendo que no te acordabas. Solo su palabra me resolvió el tema. Adriana Puigros, menos mal que Adriana Puigros incorporó el concepto de derecho a la educación en la Ley de Educación Superior, porque a nosotros ahora nos permite aguantar y que sea más lento el proceso de privatización de la universidad, o que no se haga, porque parece que no, pero la mayoría de ustedes no estarían acá si la universidad tuviera que pagarse. ¿Sí? Y casi les diría, o al menos así lo valoro yo a partir de mi propia experiencia, que no tenemos en la Argentina otra herramienta de movilidad social como la universidad. Es decir, la única forma que un pobre salga de pobre es estudiando. Y la única forma es la universidad. No existe el pobre que sale de pobre estudiando un curso de gestión empresarial, que ahora van a pulular por todos lados. Ahora van a surgir, van a ver cómo surgen las carreras cortas en todos lados. Sí, sí, ahora van a empezar, porque las carreras, la oferta educativa se adecua a las demandas políticas. Entonces, si la política dice, se terminó el apoyo del Estado para todos, ¿qué significa? El responsable de tu fracaso sos vos. ¿Sí? Vos sos pobre por tu culpa, significa. Y nosotros no te vamos a dar una mano, eso dicen.
Entonces, ¿qué implica? Que vos vas a hacer todo lo posible por salir de ese concepto de que vos sos el responsable de tu miseria. Entonces vas a ir y hacer un curso corto de management, un curso corto de manicuría, un curso corto de reparación de PC, y van a pulular certificados de formación intermedia que van a generar desocupados que creen que tienen derecho a acceder a trabajo. No, el panorama que es terrorífico. Volvamos a hablar de historia. Lo que pasa es que la historia todo tiene que ver con todo, ¿vieron? Estamos hablando de todo. Un pequeño párrafo, porque también lo tienen en el módulo, un pequeño párrafo sobre la Escuela Superior de Medicina. ¿Sí? La carrera de Medicina fue pensada para la Universidad Nacional de Mar del Plata con la propia fundación de la universidad, en la década del 60. ¿Sí? La universidad había sido creada por la UCIP, digamos, por las empresas marplatenses que consideraban que perdían la posibilidad de tener mano de obra calificada si los jóvenes se iban a estudiar a otra ciudad. ¿Sí? Es decir, las empresas marplatenses se reunieron y dijeron: los mejores cuadros que nosotros podemos tener para desarrollar la ciudad se van a estudiar a otros lados. Y si se van a estudiar a Buenos Aires, después se terminan quedando en Buenos Aires. Y no vienen a trabajar acá. Necesitamos hacer algo para que se queden. ¿Cómo hacemos? Abramos una universidad. Bien, se juntaron con la iglesia, se juntaron con la provincia y abrieron una universidad. ¿Sí? Y en esa universidad, ¿qué querían abrir? Derecho, económicas y medicina. ¿Para qué? Para que los chicos no se fueran a estudiar medicina a otro lado, ni se fueran a estudiar derecho a otro lado. ¿Sí? Entonces, en ese concepto es que se crea la Universidad de Mar del Plata. Ahora, ¿cuánto tardó en abrirse la carrera de medicina? 40 años. ¿Sí? Hasta 2017. ¿A ustedes les parece? Digamos, ustedes salen de la escuela y ya saben que tienen la opción de medicina. Para nosotros fue revolucionario medicina. Fue una verdadera revolución en Mar del Plata. ¿Sí? Tuvo un impacto enorme, porque había una necesidad reprimida de abrir una carrera de medicina que, bueno, no estábamos muy seguros de que existiera. Bueno, se abrió la inscripción y el primer día se habían anotado 1.200 personas. El primer día. Era así como un vendaval de gente. ¿Sí? Bien, ese proyecto había sido establecido o impulsado por el rector de entonces, que era Francisco Morea, que murió, ¿qué murió en el 19, Francisco? Sí, en el 19, sí. Bueno, y lo habían hecho como un proyecto político de la coalición que gobernaba la universidad, que en ese momento, bueno, que es la misma que ahora, que es el socialismo, ¿sí? Está liderada por el Partido Socialista. ¿Qué querían? Abrir una carrera que fuera diferente a las carreras tradicionales, ¿sí? Entonces ahí lo convocaron al actual director, Adrián Alacino, que todavía no lo han visto porque está recorriendo las provincias para conseguir lugares para las prácticas finales obligatorias de nuestros estudiantes. Entonces, esta semana estaba en Neuquén, ahora no sé si venía hoy a Mar del Plata o qué, pero ya se lo van a cruzar por los pasillos. Y Adrián armó un equipo con médicos de Mar del Plata y de la zona, ¿sí? En ese equipo, quienes no éramos médicos, Juan Pablo, yo, Sole, digamos, un grupo muy reducido de personas que no éramos médicos, sino que habíamos sido traídos desde la universidad, digamos. Nosotros éramos los que conocíamos cómo funcionaba la universidad. Y los médicos sabían cómo funcionaba medicina, ¿sí? Lo que teníamos que articular la cultura institucional que traían los médicos de la clínica, de la cultura institucional propia de la universidad. Y yo creo que está funcionando. Ahora nosotros ya tenemos nuestras primeras 2 camadas. El año pasado, en marzo y en diciembre, se graduaron chicos. Ya tenemos 130 chicos, más o menos graduados. La enorme mayoría son chicas.
ya están en los centros de salud responden positivamente, es decir, no solo no se quejan, sino que los ponderan a nuestros graduados. Digo, yo les comento esto para que ustedes se vean reflejados en eso, ¿sí? Es el destino de ustedes. Ustedes van a transitar una carrera es difícil, es pesado, tiene sinsabores, van a tener momentos en los que la van a pasar mal, pero al final hay recompensa, diría Gustavo. ¿Sí? Así que, bueno, yo creo que como corolario de la parte histórica es suficiente. Después, un pequeño concepto. ¿Están firmando la asistencia? ¿Está circulando la hoja de asistencia? Sí, ahí hay uno. ¿Y la otra? Hay tres. Ah, bien. El otro elemento que muy someramente les quiero comentar, mientras pasamos la asistencia, es el tema de cogobierno. Cómo está organizado, que también ustedes lo tienen en el módulo, y que en algunas comisiones lo desarrollaron más que otras. El cogobierno implica que la universidad está gobernada por los distintos cuerpos que forman parte de su comunidad, ¿sí? Entonces, los estudiantes tienen representantes en el cogobierno, los docentes tenemos representantes en el cogobierno, los graduados tienen representantes en el cogobierno y los trabajadores universitarios que no son docentes también tienen representantes, ¿sí? Y entre todos se ponen de acuerdo o no, o votan, para tomar las decisiones que tienen que ver con la gestión de la universidad y en nuestro caso de la escuela, ¿sí? En algún momento nosotros vamos a tener un consejo académico, ahora tenemos un consejo consultivo muy recientemente conformado, y ahí nuestros estudiantes tienen representantes, los representantes se votan entre las agrupaciones, ahí está lo virtuoso también de que los chicos se organicen según su punto de vista, esas agrupaciones le dicen a los chicos cómo quieren que sea la facultad, los chicos lo votan, y gana la que más votos tiene, y tiene más representantes, es la que más votos tiene, ¿sí? Y en el caso del consejo consultivo, que es similar a los consejos académicos de las facultades, los estudiantes tienen 4 representantes. 3 son de la agrupación que sale primera en las elecciones, y 1 es de la agrupación que sale segunda si es que consiguió más del 25%, ¿sí? Entonces, ahí también hay una representación de las minorías. En el caso de los docentes, también si hay más de una agrupación, la que gana se lleva 4, el que pierde se lleva 2. ¿Sí? Y así se arman las representaciones. Y ahí se discute todo. Desde un pedido de licencia hasta el programa de una materia, hasta un conflicto. ¿Sí? Un ejemplo, el año pasado tuvimos un conflicto. Bueno, eso no llegó al consejo consultivo. Bueno, pero sí. Tuvimos un conflicto con una chica que había hecho trampa en un examen. No les voy a dar detalles, pero había hecho trampa en un examen. Lo que corresponde en esos casos es que el docente a cargo del examen haga una denuncia o no, queda a criterio de él, haga una denuncia y sea sancionada. ¿Sí? Así es el procedimiento. ¿Qué pasa? La chica negaba haber hecho trampa. Tenía un montón de testigos, había un montón de pruebas de que la chica había hecho trampa en el examen, ¿no? Y ella lo negaba. Entonces, para defenderse de lo que ella consideraba una acusación injusta, habló con sus representantes de consejo consultivo y los representantes del consejo consultivo lo iban a llevar al consejo consultivo, después cambiaron de opinión, prefirieron no llevarlo, pero lo hablaron con nosotros, ¿sí? Y fuimos gestionando que el proceso ese de sanción tuviera todas las garantías, es decir, que la chica tuviera acceso a todas las pruebas que había, que demostraban que ella había sido, había hecho trampa, y el punto de vista de los docentes, y bueno, entonces, todo eso que es más difícil, digamos, es más trabajoso que
ir y meterle sanciones a la piba y listo. Es más trabajoso porque te tenés que reunir con los representantes del consejo consultivo, te tenés que reunir con la chica, te tenés que reunir con los docentes, después te tenés que reunir con todos juntos, y tenés que asegurarte que nadie se enoje, que nadie se diga malas palabras, que nadie se ponga violento, que nadie llore. Digamos, son situaciones difíciles. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer en el marco del cogobierno. ¿Por qué? Porque nos educa para transitar los conflictos de manera democrática y armónica. Es decir, todos sabemos que tenemos puntos de vista diferentes. La chica considera que está siendo acusada injustamente, los docentes consideran que la chica hizo trampa, los representantes estudiantiles consideran que las pruebas son muchas como para defender a la chica del todo. Nosotros consideramos que expulsarla es muy grave, entonces no queremos una sanción muy fuerte, pero el docente está muy enojado. Entonces, todo eso se trabaja a través de la opinión de todos los que participan en la resolución del conflicto. Obviamente, los casos particulares como este que yo les digo, tienen pautas de confidencialidad, pero la mayoría de las cosas que se resuelven a nivel conflictivo en los consejos consultivos o en los consejos académicos, se resuelven públicamente. Entonces, como ahora estamos viendo que opera el Congreso, que hay una comisión que discute cómo se hace una norma, y uno levanta la mano y dice que está en contra. Bueno, así funciona el cogobierno universitario, ¿sí? Hay representantes de distintas agrupaciones y además de distintos cuerpos universitarios. Entonces, los estudiantes, habrá un estudiante que tenga una perspectiva política y otro estudiante que tiene otra perspectiva política. Generalmente, para las cosas que tienen que ver con los estudiantes, votan juntos. Generalmente, cuando piden, yo qué sé, que se solucione un conflicto que tiene que ver con, no se me ocurre nada, a ver Juan, claro, los exámenes, las normas del régimen académico, que los exámenes se aprueben, ahí está, tenemos un debate fantástico, que se promedien las notas, que se redondeen las notas. Las notas que terminan con 50. Nosotros en general no publicamos notas que terminan con 50, pero hay docentes que ponen 4.50. Que ese 4.50 sea un 5. Bueno, ese debate, no importa si sos peronista, si sos radical, si sos socialista, si sos comunista, los estudiantes lo votan juntos. Después se pelean por otras cosas entre ellos. Pero al momento de defender al cuerpo estudiantil, votan juntos. Y con los docentes pasa lo mismo. ¿Sí? Si hay un convenio con una multinacional, habrá docentes que votan en contra, pero ¿por qué? Porque consideran que las multinacionales son una cosa que perjudica a la educación pública, laica y democrática, y otros que dirán, no, mirá, es mejor esto que nada. Y listo. ¿Sí? Entonces, eso es el otro elemento que está, digamos, como para no irnos sin hablar un poquito del concepto ese de caja de herramientas que tiene que ver con toda la complejidad institucional en la que ustedes se están incorporando, ¿sí? La mayoría de estos temas los hablamos en las charlas previas, ¿se acuerdan? En diciembre, cuando hablábamos de las políticas de bienestar, hablábamos de las políticas de extensión, hablábamos de deporte. Sí, ¿qué querías agregar? Bien, no, usted está bien, está muy bien. Se vota, hay elecciones todos los meses de septiembre. ¿Sí? Entre el día 10 y el 20, la semana completa, que caiga entre el 10 y el 20 de septiembre, hay elecciones. ¿Sí? Y en esas elecciones, la gente que tiene puntos de vista parecidos se junta en una agrupación y ofrece una lista. ¿Sí? Y hay gente que no comparta con ellos y también se hayan agrupado y ofrecen otra lista. Entonces, ¿cómo se conocen los chicos para integrarse? En los pasillos. En los pasillos, en el patio, en las aulas, pero no es que nosotros en la cursada de Arti 1 elegimos un delegado y ese delegado... No.
Hay chicos que forman parte de las agrupaciones políticas y que en ningún momento son percibidos por sus compañeros como militantes dentro del aula. Sino que se enteran en la semana de elecciones, ah, mira que está siempre estudiando y ahora resulta que era militante. Porque también esa es otra mitología, de que el militante no estudia. No, hay de todo, hay militantes que estudian, militantes que no estudian, así como chicos que no son militantes que estudian y chicos que no son militantes que no estudian nada, que van a chorearse los exámenes, ¿no? Y a veces aprueban, a veces desaprueban, y así con todo la complejidad del cuerpo estudiantil, ¿sí? Pero está bien la pregunta. No, obligatorio no es. Lo que es obligatorio es votar. Es obligatorio. Teóricamente hay una sanción que no se aplica. Es lo mismo que las elecciones nacionales. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Te sancionan? No, a ver, la sanción por no votar en las elecciones generales son 50 pesos. ¿Dónde está la sanción? Es intrascendente la sanción. Acá teóricamente vos no podés rendir en las siguientes mesas de exámenes. Pero tampoco se hace eso. En algún momento se va a hacer, pero ahora no se hace todavía. Lo que sí es recomendable participar, siempre. No necesariamente en una agrupación, pero sí poder discutir con los compañeros los problemas que tenés. Nosotros, por ejemplo, tenemos exámenes parciales, un foco de conflicto son las revisiones de los exámenes. Eso siempre es un foco de conflicto. Entonces, viene el parcial, los chicos que desaprueban vienen a la revisión a ver por qué desaprobaron. ¿Y qué hacen en la revisión? Intentan que el profesor cambie la nota, obviamente. No, profe, esto está mal corregido. Y el profe en un momento se cansa. Entonces le dice, no, mira, esto está bien corregido, andate. Y hay algunas veces que esos modales se pierden. Entonces ahí están las agrupaciones, en la puerta de las aulas de revisión siempre. ¿Para qué? Para si algunos sale enojado, llorando, qué sé yo, ir y hablar con el profesor y solucionar el problema o no, pero para ver si el estudiante que tiene un problema y necesita ayuda coincide ideológicamente con ellos. Porque si coincide ideológicamente con ellos, van a obtener su voto en las siguientes elecciones. O van a obtener su participación en las listas, que es más importante para ellos todavía. ¿Y eso es malo? No. Eso es parte de la vida democrática. Uno se junta con el que tiene que debatir un tema y debate. Y a veces ese debate termina en acción y a veces no. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos en nuestro barrio, viene un vecino y hace un pozo en el medio de la calle, los demás vecinos nos vamos a juntar y ver qué hacemos con ese tipo que anda haciendo pozos en la calle. ¿Sí? Podemos ir y reventarle la cabeza, podemos ir a la policía y denunciarlo, podemos ir y tapar el pozo y no hacer problema. Tenemos un montón de opciones. Pero seguramente vamos a hablar entre nosotros para ver cuál es la más conveniente. ¿Sí? Y eso, que no implica la participación de los grandes líderes nacionales, se llama política. Eso se llama política. ¿Cómo decidimos nosotros resolver un problema que tenemos en común? Se llama política. Y no involucra ni a Milei, ni a Cristina, ni a Alberto, ni a Macri, nada. ¿Sí? Entonces, nosotros en la universidad valoramos la política. Porque consideramos que la política es la forma de resolver conflictos. ¿Sí? Así que, después de esta charla, yo creo que ya es suficiente. Nosotros los invitamos a ustedes a hacerse parte, a hacer carne la identidad universitaria, que tiene que ver con esta historia de más de 1000 años que estamos hablando acá. ¿Sí? Cuando ustedes son parte de la universidad, son parte de una corporación que tiene 1000 años, ¿sí? Y cuídenla, porque yo les digo desde mi experiencia, es lo único que les queda. ¿Sí? Es muy importante que la defiendan. ¿Damos por terminado? No se vaya nadie sin firmar la asistencia. Listo. Nos vemos.